Ya, bueno, en la sesión de hoy lo que veremos van a ser las disoluciones y vamos a hacer algunos ejercicios de cálculo de concentraciones. Ya. En la clase anterior, como para hacer un recordatorio y ir viendo en orden las cosas que estamos viendo, vimos por una parte la diferencia entre los cambios que son de tipo físicos y los cambios que son químicos. ¿Ya? En los cambios que son químicos, las moléculas se transforman, pasan a ser otro tipo de moléculas, ¿ya? Mientras que los cambios físicos siguen siendo las mismas moléculas, pero por ejemplo pueden cambiar de estado, como cuando se pasa de hielo a agua, ¿cierto? Y más llegó. Se me salió de ahí. Ya. Las reacciones químicas también vimos, ¿cierto? Y que habían varios números que se utilizan, ¿ya? Para poder balancear estas ecuaciones químicas, ¿ya? Son importantes los coeficientes estequiométricos que tienen relación con uno de los conceptos que vamos a ver en esta sesión, ¿ya? Y para una reacción siempre tenemos los reactivos, ¿cierto? Y los productos, ¿ya? Ahora, habían dos métodos que vimos de balanceo de ecuaciones, ¿ya? El balanceo por tanteo y el método algebraico, ¿ya? Cualquiera de los dos métodos les sirve para poder balancear las ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a otra unidad que tiene que ver con las concentraciones, ¿ya? O sea, cuánto hay de cada una de estas moléculas en una solución, ¿ya? Entonces, como objetivo de esta sesión tendremos, por una parte, conocer las propiedades de solubilidad del agua, ¿ya? Hay otros solventes que pueden ser utilizados, ¿ya? Pero nos vamos a basar principalmente en el agua, ¿ya? Que es el solvente más común. Y además van a aprender a calcular concentraciones, ¿ya? Conceptos clave, acá les coloco varios conceptos clave que en cada una de las diapositivas están señalados en rojo en general, ¿ya? Algo que tiene que ver con la polaridad de las moléculas, ¿ya? Las moléculas que son de tipo hidrofílica, hidrofóbica, disolución, soluto solvente, ¿ya? Solubilidad, que es un mol, ¿ya? Y la concentración, ¿ya? Todas estas cosas vamos a ver hoy día. Parecen muchas cosas, pero en realidad están todas marcadas dentro de las mismas características que tienen que ver con la solubilidad del agua, ¿ya? Bueno, el agua está formada, como saben ustedes, principalmente tiene un átomo de oxígeno, ¿cierto? Y dos átomos de hidrógeno, ¿ya? Estos están unidos de forma covalente, ¿ya? Pero las moléculas de agua entre sí pueden interactuar entre ellas mediante enlaces de hidrógeno, ¿ya? Eso era, si recuerdan, atrayéndose entre algún átomo que tenga una electronegatividad que sea más negativo y siendo atraído por los átomos de hidrógeno, ¿ya? Entonces sí se atraen las moléculas. Eso no es un enlace de tipo fuerte, sino que se pueden separar en ciertas condiciones, como cuando el agua cambia de estado. Ya tenemos el estado cuando pasa de estado sólido a estado líquido y a estado gaseoso. Lo que va cambiando en estos casos es la cantidad de enlaces de hidrógeno que tiene, ¿ya? En estado sólido, la mayoría de las moléculas de agua, se puede decir todas en este caso, van a estar formando estos enlaces de hidrógeno. Mientras que en estado líquido, solo algunas de ellas forman enlaces de hidrógeno y otras no, ¿ya?
Y cuando ya pasa a estado gaseoso, prácticamente no hay enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua. Están todas separadas, van todas por su cuenta. ¿Ya? Entonces, esa es la característica que les permite al agua cambiar de estados. ¿Ya? Ahora, en lo que vamos a ver, ahora nos vamos a centrar principalmente en el estado líquido del agua. ¿Ya? Porque estando en estado líquido, el agua participa como un buen solvente. ¿Ya? Por sus características que tiene el agua, esta polaridad que tienen, dada por el átomo de oxígeno y los átomos de hidrógeno, ¿cierto? Van a tener la capacidad de disolver una gran diversidad de moléculas, ¿ya? Y por esto se le denomina el solvente universal. ¿Ya? Como solvente universal es un nombre más que nada genérico para decirla porque disuelve muchas moléculas, muchos tipos de moléculas, ¿ya? Pero no las disuelve todas, obviamente. ¿Ya? Ahora, hay muchas moléculas que están formadas por enlaces iónicos, por ejemplo, y estas son fáciles de disolver en el agua. ¿Ya? Lo que ocurre es que, por ejemplo, si tienen el cloruro de sodio, ya que está siendo formado por un enlace iónico, ¿cierto?, entre el sodio y el cloro, van a tener que estos se pueden separar gracias a las cargas que tiene, o más que no las cargas, sino que el nivel de electronegatividad que tiene la molécula de agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ion sodio va a ser atraído por todos los átomos de oxígeno del agua. ¿Ya? En general se rodea por moléculas de agua orientadas por el lado del átomo de oxígeno. Mientras que el cloruro, que es negativo, va a ser atraído por las moléculas de agua, pero desde el lado por donde están los hidrógenos, ¿ya? Que son más positivos. ¿Ya? Ahora, esto no es una carga, como les decía, sino que es lo que veíamos que tiene que ver con la electronegatividad, ¿ya? Que tiene cada uno de los átomos. Entonces, esto que está ocurriendo acá con estos dos átomos es lo que se llama la solvatación. Y eso es lo que permite que la sal se pueda disolver en el agua. ¿Ya? Si uno agrega sal en el agua, uno la sigue viendo como cristales, pero si uno mezcla bien, uno va a tener que ya no ve los cristales, ¿cierto? Y eso es porque se está ocurriendo este proceso. ¿Ya? Ahora, las moléculas pueden ser distintas en sus características de polaridad. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso la acetona es una molécula de tipo polar, ¿ya? Porque va a tener un lado electronegativo y un lado electropositivo. Y como tiene estas características de polaridad, eso va a hacer que pueda disolverse en el agua. ¿Ya? ¿Cómo? De la misma forma como lo hacía el cloruro de sodio. Ahora, esto no es un ion, ¿cierto? No son iones que se van a separar, como en el caso del cloruro de sodio, sino que es una molécula que se va a mantener unida, pero tiene su electronegatividad al igual como la tiene el agua. ¿Ya? Entonces, eso permite que pueda disolverse en agua. ¿Ya? Ahora, estas sustancias que tienen esta característica de polaridad, son las sustancias polares, ¿ya? Por su capacidad para disolverse en el agua, se van a denominar que son hidrofílicas, o sea, como que les gusta el agua, ¿ya? Y esas pueden disolverse en agua. Mientras que hay otras moléculas que son de tipo apolar, ¿ya? Esto no, de acuerdo a las características de cómo están unidos los átomos en estas moléculas, estas no van a tener una región que sea más electronegativa o más electropositiva que otra, ¿ya? Aunque los átomos tengan sus características
de electronegatividad, van a tener acá que esta no tiene finalmente una característica que uno pueda decir tiene un lado polar o un lado, o sea, un lado electronegativo o un lado electropositivo. Por lo tanto, al no tener esa característica, no puede disolverse en el agua. ¿Ya? Y en este caso, las moléculas de agua lo van a rodear, pero esta molécula no va a ser atraída por el agua, sino que va a ser repelida. ¿Ya? Entonces, ahí se forman las fases. Lo mismo que ocurre con el aceite. ¿Ya? El aceite también tiene una característica apolar, por lo tanto, uno ve que nunca va a poder mezclar el aceite con el agua. A lo más el aceite se va a separar y va a formar grupos separados ya de aglomeraciones de moléculas de aceite, pero no se va a mezclar con el agua. Siempre uno la va a observar en dos fases. ¿Ya? Estas sustancias que son apolares, por esa misma característica se les denomina sustancias hidrofóbicas. ¿Ya? O sea, como que odian el agua. Sí, no sé si... han llegado más personas. Ya. Entonces, continuamos. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a estas características que hemos visto que tiene el agua, ¿ya? Yo les decía que vamos a ver todo lo que tiene relación con el agua, pero en estado sólido, que es, o sea, perdón, en estado líquido, que es la que le permite disolver la mayoría de las sustancias, o sea, donde va a actuar como solvente universal. Entonces, en una disolución, ¿ya? O solución, como quieran llamarla, ¿ya? Van a tener, cuando es una disolución en agua, esta disolución va a ser una mezcla homogénea, ¿ya? Y los componentes que va a tener van a ser el soluto y el solvente, ¿ya? El soluto es la molécula que se encuentra en menor cantidad, ¿ya? Y pueden ser varios, pueden haber varios solutos dentro de un solvente, ¿ya? Y el solvente va a ser la que se encuentra en mayor cantidad. En este caso, el agua está actuando como un solvente y va a disolver este soluto que está acá, ¿ya? Y se va a formar la disolución. Ahora, en estos casos, cuando hay una disolución, esta disolución no puede ser separada por métodos simples, mecánicos, así como filtrándola o dejándola decantar, si uno la deja un tiempo ahí, que decante hasta el fondo, ¿ya? Si está bien disuelta, no debería decantar por más tiempo que pase, ¿ya? O centrifugándola, tampoco se puede hacer, ¿ya? Esta es una característica que tiene la disolución, ¿ya? Y las disoluciones, como les decía, nos vamos a centrar en las que tienen que ver con el agua, pero pueden ser de cualquier tipo, ¿ya? O sea, van a tener disoluciones donde van a tener disolventes que son de tipo gas, líquido o sólido, ¿ya? Y los solutos también pueden ser gas, líquido o sólido. Ahora, en general, la disolución va a adquirir el mismo estado del solvente, ¿ya? O disolvente, ¿no? También como quieran llamarlo. La palabra disolución o decir solución es lo mismo, ¿ya? Al igual que decir solvente o disolvente. Si se fijan, acá por ejemplo, el aire ya es una mezcla de gases. Entonces van a tener un gas que va a estar en mayor proporción que los otros gases que están formando las partes del soluto, ¿ya? Por ejemplo, si tienen CO2 en agua, ¿ya? Agua carbonatada, por ejemplo, van a tener que el soluto va a ser el gas y el agua va a ser el solvente que está en estado líquido, ¿ya? Y la disolución va a ser en estado líquido, ¿ya? Y así tienen distintos ejemplos. También hay mezclas que son dos líquidos, ¿ya? El etanol, por ejemplo, en agua, ¿ya? Alcohol en agua. Ahora, no se puede decir alcohol porque hay muchos tipos de alcoholes, ¿ya? Y hay algunos alcoholes que tienen distintos grados
de polaridad, ¿ya? Entonces, hay algunos que son un poco más apolares que otros. Entonces, algunos se van a disolver más fácil y otros no tan fácil en agua, ¿ya? Y así, tienen el cloruro de sodio en agua, por ejemplo, donde tienen un sólido y un líquido, y la disolución va a ser en estado líquido, ¿ya? O hay otras mezclas, como pueden ser, en este caso, el bronce, ya que una mezcla de cobre y zinc, y ambos, tanto el soluto como el solvente en este caso, vendrían siendo de tipo sólido, ¿ya? Pero como les decía, nos vamos a centrar en estas disoluciones que están realizadas en agua, ¿ya? Ahora, cuando vemos estas características que tiene el agua, tenemos que un concepto que es importante, que es la solubilidad, ¿ya? O sea, la solubilidad va a ser la capacidad que tiene una molécula de disolverse en el solvente, ¿ya? Ahora, en el caso del agua, por ejemplo, como vimos, las sustancias que son polares van a ser más solubles en agua que las que son apolares, ¿ya? Ahora, como les decía, el grado de polaridad puede ir cambiando en las moléculas. No es un todo o nada. O sea, uno no puede decir esta molécula es completamente polar o esta es completamente apolar, sino que a veces hay grados de polaridad que van variando y eso va haciendo que algunas sean más solubles o menos solubles, ¿ya? Y también esto puede variar en ciertas condiciones. Por ejemplo, al aumentar la temperatura. Si uno está preparando una solución, coloca un vaso con agua y le agrega una sustancia y la trata de disolver mezclando, muchas veces, por más tiempo que uno trate de mezclar, eso no se va a seguir mezclando. Pero ¿qué va a ocurrir? Que si uno le coloca temperatura a eso, se va a poder disolver mucho más fácil, ¿ya? Entonces esas características también permiten cambiar lo que se llama la solubilidad, ¿ya? Ahora, las soluciones, de acuerdo con las características que tengan en cuanto a la cantidad de soluto que tienen presente, van a ser diluidas, ¿ya? Cuando contienen una baja cantidad de soluto respecto al solvente. En este caso, la solubilidad es bastante buena porque se disuelve completamente, ¿ya? Entonces ahí van a tener una solución diluida. Las concentradas es cuando tienen una alta cantidad de soluto, ¿ya? Obviamente esta cantidad de soluto no puede superar al solvente, ¿ya? Porque siempre el solvente por definición va a estar en mayor cantidad que el soluto, pero es una concentración alta, pero no alcanza a llegar al límite de solubilidad. Por lo tanto, va a seguir siendo una mezcla homogénea, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando el soluto alcanza una cantidad tan alta respecto al solvente, que vendría siendo el límite de solubilidad, no todas las moléculas se van a poder disolver. Entonces va a quedar un poco de estas moléculas no disueltas y esas van a precipitar, ¿ya? Y eso es lo que se llama una solución saturada, ¿ya? Entonces todo va a depender de la concentración del soluto. O sea, cuando tienen baja cantidad de soluto, se van a poder disolver y se va a poder formar esta mezcla homogénea, que es la característica de una solución, ¿ya? Pero a medida que va aumentando la cantidad de soluto, esto puede llegar al punto en que se genere estas soluciones de tipo saturado, ¿ya? Ahora, en este caso ya no es una mezcla homogénea, como la ven, ¿ya? O sea, tiene parte de mezcla homogénea y tiene parte de mezcla heterogénea, ¿ya? A eso se refiere a una solución que es de tipo saturado, ¿ya? Ahora, la concentración. ¿En qué consiste la concentración? ¿Ya? Porque la concentración es una forma de indicar cuál es la relación entre la cantidad de soluto que hay y la cantidad de solvente en una solución, ¿ya?
o en la cantidad de disolución. ¿Ya? No siempre es la cantidad de soluto en la cantidad de solvente, puede ser la cantidad de soluto en la cantidad de disolución total, ¿ya? Pero todo va a depender de las características que tengan estos solutos y estos solventes, ¿ya? Entonces, va a depender, por una parte, de las unidades que se estén utilizando para medir las cantidades de soluto o de solvente, ¿ya? Y eso va a ser expresado de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, les voy a mencionar varias, no son todas las que existen, ¿ya? Hay muchas más, pero les voy a mencionar las más importantes, que un tipo de concentración puede indicarse en gramos por litro, ¿ya? Entonces, a eso corresponde que son los gramos de soluto que van a haber en un litro de disolución, ¿ya? También puede ser expresada en porcentaje por peso, ¿ya? Cuando es porcentaje por peso, ambos, el soluto como la disolución, se expresan en gramos, ¿ya? Entonces van a tener los gramos de soluto por los gramos de disolución, y eso va multiplicado por 100, ¿ya? Porque es un porcentaje. Así como se expresa también este porcentaje en pesos, van a tener que el porcentaje se puede expresar por volumen también. Entonces, si lo tienen por volumen, van a tener el volumen de soluto dividido por el volumen de disolución por 100, ¿ya? Aquí está en mililitros, puede ser en litros, ¿ya? O en cualquier unidad de división del litro, ¿ya? Al igual que los gramos, también aquí en este caso puede ser en gramos, pero también pueden ser en miligramos, por ejemplo, ¿ya? O en kilogramos. Y también otra forma de denominar o de expresar la concentración en una solución es a través de la cantidad de moles que van a tener de solutos, ¿ya? Por litro de solución, ¿ya? Y hay otra palabra muy parecida a la molaridad, que van a ser la molalidad, que en este caso son los moles de soluto, pero kilos, por kilo de solvente, ¿ya? Entonces, como ven, hay varias formas distintas de mostrarlo. Ahora, claro, acá uno se imagina qué es lo que son los gramos, ¿ya? Porque uno pone las cosas en una balanza, o cuando va a comprar, uno pesa las cosas, ¿cierto? Y le indica la balanza cuántos gramos hay o kilos hay de eso que está comprando, ¿cierto? ¿Ya? El litro también. El litro uno lo mide cuando uno va a comprar una bebida, por ejemplo, se compra 1 litro de la bebida, o 2 litros, 3 litros, ¿ya? Entonces eso va a indicar cantidad de litros. Entonces es fácil entender de qué se trata los gramos y los litros. Pero cuando yo le hablo de moles, ¿alguien sabe a qué se refieren los moles? Voy a ver si... Ah, no, están todos adentro, ¿cierto? ¿Alguien? Si no recuerdo mal, los moles eran como la cantidad de átomos de cierta, o sea, de partículas de cierto soluto y solvente. ¿Ya? ¿Sí? Tiene relación con eso. Entonces, ¿ya? El mol, como tal, es la unidad con la que se mide la cantidad de una sustancia, ¿ya? Ahora, ¿cuántas partículas, como decías tú, están dentro de esto que se llama el mol? ¿Ya? Son 6,022 por 10 elevado a 23 entidades elementales, que van a ser las partículas, ¿ya? Que podría referirse a átomos, o a moléculas, o a iones, o fotones, pueden ser, o electrones, todo dependiendo de lo que estemos midiendo, ¿ya? El mol es un concepto que no se aplica solo a un átomo, se podría decir, ¿ya?
porque también se puede aplicar a una molécula, ¿ya? Pero indica la cantidad en la que está esta sustancia, ¿ya? ¿Y cuántas de estas tiene? Es esa cantidad que está ahí, que es un número que lo calculo, que se llama el número de Avogadro, ¿ya? Que esa persona hizo todo el cálculo correspondiente para saber cuánto era la cantidad, ¿ya? De entidades elementales que van a estar presentes en un mol, ¿ya? Ahora, uno no trabaja con estos números, ¿ya? Y para simplificar la cosa, todo lo que vimos, por ejemplo, cuando estábamos balanceando las ecuaciones, ¿ya? Lo que ocupábamos eran los moles, ¿ya? No realmente la cantidad de entidades elementales que contenía, ¿ya? O sea, uno lo decía, no sé, tantos átomos de carbono, tantos átomos de hidrógeno, pero en realidad se estaba refiriendo a los moles, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener otros conceptos que están relacionados con esto de la cantidad, o para poder calcular la concentración o determinar el mol, ¿ya? Que van a ser el peso atómico, que eso corresponde a la masa de un mol, en este caso es de un elemento determinado. O sea, la tabla periódica donde ven todas las cosas que aparecen, ¿ya? En los numeritos chicos que aparecen al lado de la letra que simboliza al elemento, van a tener en una parte lo que se llama el peso atómico, ¿ya? Y esa va a ser la masa que tiene un mol, o sea, 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, en este caso, de hidrógeno. Y todos los elementos van a tener distintos pesos atómicos, ¿ya? Si lo miran en la tabla periódica van a ver que todos tienen distintos pesos atómicos. Pero también uno puede hablar, como les decía, que los moles están refiriéndose al peso de moléculas, ¿ya? O sea, el mol lo puede ocupar para distintas cosas. Entonces, si yo tengo un mol de una molécula determinada, quiere decir que voy a tener 6,022 por 10 elevado a 23 de esa molécula, ¿ya? Pero uno lo toma como un mol, que es mucho más simple para los cálculos, ¿ya? Entonces, el peso molecular en este caso va a corresponder a la masa promedio del mol de molécula, ¿ya? ¿Y cómo se calcula? Se calcula sumando los pesos atómicos de cada uno de los átomos que componen la molécula, ¿ya? Y estos se van a multiplicar por el número de veces en que se encuentra presente la molécula, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene esta molécula que está acá, ¿ya? Donde tiene 2 de potasio, ¿cierto? 1 de azufre y 4 de oxígeno, ¿ya? Eso que yo digo que son 2 de potasio, o 1 de azufre, o 4 de oxígeno, ¿a qué corresponde? A los moles, ¿ya? O sea, va a tener 2 moles de potasio, 1 mol de azufre y 4 moles de oxígeno. A eso se refiere, ¿ya? Entonces, si tomamos, por ejemplo, el potasio, que tiene un peso atómico de 39, y acá tenemos que hay 2 moles de ello, o sea, el número que hay son 2, entonces vamos a tener que la contribución en gramos, multiplicando el peso atómico por los 2, nos va a dar esta cantidad, ¿ya? Eso son la masa que va a tener el potasio en ese caso, ¿ya? Para el azufre tenemos uno solo, por lo tanto, se queda con el peso atómico que tiene, y para el oxígeno se multiplica 4 veces, ¿ya? Entonces, si sumamos todos los gramos de cada uno de estos que calculamos, vamos a tener la masa molecular o el peso molecular final, ¿ya? Entonces, vamos a tener que un mol ahora de esta molécula
va a pesar 174 gramos. ¿Ya? Entonces, como ven, el mol se atribuye a la entidad. ¿Ya? O sea, la entidad puede ser un átomo, una molécula, ¿ya? Va a seguir siendo un mol. O sea, aquí tenemos un mol de esto, pero no significa que uno sumó la cantidad de moles que están acá. O sea, acá yo tendría 2 moles de potasio, 1 mol de azufre y 4 de oxígeno, entonces yo podría tener 7 moles acá, pero no son 7 moles de esta molécula, sino que es un solo mol, ¿ya? Pero lo que sí uno puede relacionar en este caso es el peso, ¿ya? Entonces los pesos atómicos de cada átomo se van a sumar y multiplicar por el número que tengan acá para dar el peso final que tiene un mol de esa otra molécula. Entonces, tanto el peso atómico como el peso molecular se va a expresar como gramos por mol. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Pero de alguna de las cosas que mencioné, vamos a poner el chat ahí, por si acaso alguien pregunta por el chat. ¿Queda todo claro? ¿O hay alguna cosa que quieren que les repita? ¿O les explique de otra manera? Ya, el cálculo del peso molecular. Eso lo vamos a repetir entonces. ¿Ya? Ay, perdón, se me salió el... Ahí está. O sea, este es el ejemplo que tengo acá. ¿Ya? Para el cálculo del peso molecular, lo que tienen que hacer es tomar el peso atómico de cada uno de los elementos que están componiendo esa molécula. ¿Ya? Por ejemplo, en este sulfato de potasio van a tener que tienen potasio, azufre y oxígeno. Entonces, si ustedes se van a la tabla periódica y se van al lugar donde se encuentran los pesos atómicos de cada uno de estos átomos que están componiendo esta molécula, ese es el valor que uno tiene que tomar. ¿Ya? Aquí están aproximados. En general, por ejemplo, el átomo de hidrógeno que pesa 1,00797 se toma como 1, ¿ya? Como que el peso atómico fuera 1. ¿Ya? Pero si uno quisiera tomar todos los decimales y hacer un cálculo más exacto, ahí uno puede tomar el valor completo. ¿Ya? Ahora, los que están acá son los pesos atómicos simplificados para cada uno de los átomos que están componiendo esta molécula. Entonces tiene potasio, azufre y oxígeno. Entonces tenemos acá potasio, azufre y oxígeno. Entonces cada uno va a tener su peso atómico, que eso está definido, calculado y está definido en la tabla periódica. Si uno se va a la tabla periódica, uno puede ver cuánto es el peso atómico de cada uno. ¿Ya? Ahora, como veíamos cuando balanceamos las ecuaciones, ¿cierto? Cada una de las moléculas va a contener distintos tipos o sea, distinta cantidad de átomos que la componen, ¿cierto? Entonces van a tener algunos, en esta molécula, por ejemplo, van a tener 2 átomos de potasio, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Ya? Se toma de esa manera, que en realidad es la proporción en la que se encuentran, porque como les dije, ¿ya? Para que haya un mol de esto, uno tiene toda esta cantidad de átomos, ¿ya? Pero uno lo toma como que fuera eso en proporción, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es que el peso atómico de cada uno de estos elementos se multiplica por la cantidad de átomos que están presentes acá en cada uno en la molécula. ¿Ya? Y en este caso, de esta molécula, tenemos que hay 2 átomos de potasio. Entonces, este 2 lo multiplicamos por el peso atómico del potasio y nos va a dar un resultado, ¿cierto? Esta cantidad de gramos. Después vamos a tener el azufre, que está
una sola vez. Entonces vamos a multiplicar por 1 el peso atómico del azufre, y el oxígeno hasta 4 veces. Y al estar 4 veces, el peso atómico del oxígeno lo vamos a multiplicar por 4. Y después vamos a sumar todos los pesos que nos dieron con este cálculo, y eso nos van a dar los gramos totales que van a haber en un mol de esta molécula. ¿Ya? ¿Se entiende más? ¿Queda más claro? ¿Hay alguna parte ahí donde se pierden? Ahí me dicen que se entiende. La persona que preguntó, ¿le quedó claro? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar un poco con esto que eran las... A ver, ¿dónde está? La concentración de las disoluciones. Entonces vamos a ocupar cualquiera de estas fórmulas dependiendo de lo que nos pidan que tenemos que calcular. ¿Ya? Ahora puede ser un cálculo directo, donde a uno le digan los gramos absolutos y cuánto es el volumen de la disolución, o pueden ser cálculos indirectos. ¿Ya? Los ejemplos que vamos a trabajar van a ser 3 ejemplos relativamente simples, ¿ya? Pero no va a ser un cálculo directo, como colocando, como reemplazar valores, ¿no? ¿Ya? Sino que vamos a pensar un poquito. ¿Ya? Entonces, la primera actividad que vamos a hacer, vamos a resolver esta problemática que está acá. ¿Ya? Aquí yo le indico en cuál de todas estas unidades va a ser expresada, ¿ya? De todas estas formas que les mostré. Entonces vamos a ver una que tiene que ver con expresar la concentración en gramos por litro. ¿Ya? Entonces, el enunciado acá dice que si se quieren preparar 250 ml de una disolución de sal en agua, ¿ya? Con una concentración de 5 gramos por litro, o sea, acá ya nos están dando la concentración, o sea, nos dicen que tenemos que obtener una concentración de 5 gramos por litro, ¿ya? Pero queremos preparar solo 250 ml, ¿ya? Mililitros, o sea, la cuarta parte de un litro en ese caso, ¿ya? Yo les puse aquí en paréntesis que deben recordar que 1000 mililitros corresponden a un litro. Por lo tanto, 250 es la cuarta parte de un litro, ¿cierto? Es como un vaso, ¿ya? Un vaso de agua en general, o sea, todos son de distintos tamaños, pero en promedio, los vasos normales que uno ocupa tienen 250 ml, ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. Algunos tienen más, no sé si han visto de repente, algunos dicen 330 ml, cc, están indicados como cc, como centímetros cúbicos, ¿ya? Pero el centímetros cúbicos es lo mismo que un ml, ¿ya? Entonces acá 1000 mililitros van a ser un litro, ¿ya? Entonces nos preguntan cuántos gramos de sal se necesitan para prepararla, ¿ya? Entonces nosotros ya tenemos la concentración, ¿cierto? Y nos dicen que necesitamos preparar menos cantidad que un litro. Por lo tanto, uno esperaría que tiene que necesitar menos gramos de los que aparecen acá en la concentración para preparar un litro. Entonces, ¿cómo se les ocurre que podrían comenzar a resolver esta problemática? ¿Qué es lo primero que harían para hacer el cálculo? Se hacía con regla de 3. Ya, muy bien. Ya, ahí tienen la fórmula, ¿cierto? Ya tenemos este valor, concentración, ¿cierto? Y tenemos el volumen,
que vamos a necesitar. Ahora, esa información que nos están dando, ¿cierto? De que hay 5 gramos en un litro, uno la tiene que tomar de forma literal, ¿ya? La concentración es la cantidad de gramos que hay en un litro, ¿ya? Entonces nos dicen que hay 5 gramos de sal en un litro. Y para esto se puede utilizar la regla de 3, se puede hacer de otras formas también, ¿ya? Pero con la regla de 3 uno dice que si en un litro, o sea, en 1000 ml, ¿ya? Uno en general transforma la unidad a la misma unidad de lo que uno le están preguntando para que el cálculo dé en esas unidades, o sea, de proporcionar a las unidades que uno está realizando, porque si uno coloca 1 litro y después coloca el otro valor en ml, no le va a dar, ¿ya? Entonces todo tiene que estar indicado en las mismas unidades. O sea, si algunas cosas están en ml, todas hay que dejarla en ml, o todas en litro, y si están en gramos, todas hay que dejarla en gramos, o si están en miligramos, todas en miligramos, y así, ¿ya? Entonces, aquí, de esto, nosotros podemos decir que en 1000 ml hay 5 gramos, ¿ya? Entonces, en 250 ml, ¿cuántos gramos habrán? ¿Ya? Y aquí uno hace lo que se llama una regla de 3, ¿ya? Y en este caso, lo que uno tiene que hacer es multiplicar de manera cruzada, ¿cierto? Entonces, multiplica 250 por 5 y se divide por este valor que está acá, ¿ya? Eso da porque uno multiplica cruzado 250 por 5 y los 1000 por el valor que no se sabe, ¿cierto? En gramos. Entonces después ahí uno despeja todo, ¿ya? Y uno va a obtener finalmente que el valor que uno no sabía lo que era va a corresponder a 1,25 gramos, ¿ya? Entonces ese es solo un despeje de la ecuación en este caso, ¿ya? Y uno obtuvo la cantidad de gramos, ¿ya? Por lo tanto, de esa manera, como decía la persona ahí, dijo que tenía que usar la regla de 3, se usa la regla de 3 y simplemente de esa manera uno puede obtener los gramos de sal que necesita para preparar una solución con esa concentración, pero solo 250 ml y no el litro, que es lo que indica el valor de la concentración. Ahora, si uno divide, por ejemplo, si uno divide estos 1,25 gramos, los coloca acá y pone acá los 250 ml, lo que les va a dar, ajustando las unidades, es que tiene esa concentración, ¿ya? Esa es la manera de comprobar de que está bien lo que uno realizó, ¿ya? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer otra, pero esta, en este caso, va a ser en porcentaje por volumen, ¿ya? Entonces se les pregunta qué porcentaje en volumen va a tener una disolución que se obtiene al disolver 80 ml de etanol en 800 ml de agua, ¿ya? Aquí en este caso vamos a usar esta fórmula, ¿cierto? Que es el porcentaje en volumen, donde va a tener los ml de soluto dividido por los ml de disolución. Y eso lo vamos a multiplicar por 100 para que dé el porcentaje. Entonces, ¿cuánto sería aquí? ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Pueden reemplazar directamente los ml de soluto, que en este caso sería el etanol, en los ml de agua.
¿Estaría bien o estaría mal eso? ¿Qué dicen? ¿Están o no están? ¿Estaría mal? Me dicen acá. ¿Por qué? ¿Por qué estaría mal? Oh, ¿por qué estaría mal? Parece que no me avisa cuando escriben acá, como para ir a revisar en el momento de que responden, pero no tengo. Ah, dice que estaba pidiendo gramos. Ya, pero de todos modos, en este caso, ahora, por eso les dije que era en porcentaje por volumen, ¿ya? Y la fórmula que vamos a ocupar en ese caso va a ser esta, donde tienen los ml de soluto y ml de disolución. Ahora, acaba de ocurrir otra cosa que es diferente a lo que veíamos en este otro ejercicio. Ya en este ejercicio que vimos antes, si se fijan, ustedes tienen que están disolviendo gramos, ¿cierto? En un volumen de agua. El volumen es 250. O sea, el volumen final va a ser 250, independiente de que le estén agregando los gramos. ¿Ya? Esos gramos que le agregan no va a afectar el volumen final. O sea, cuando uno prepara una solución de este tipo, lo que hace es colocar menos cantidad del volumen que tiene, agregar el soluto, revolver, se disuelve y luego completa el volumen de agua para que sean 250 exactamente. Pero en este otro caso, lo que uno está haciendo, está mezclando dos líquidos. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como vamos a disolver 80 ml de soluto en 800 ml del solvente, que vendría siendo el agua, lo que va a ocurrir, a diferencia del caso anterior donde agregábamos los gramos, es que acá el volumen va a aumentar. ¿Ya? Entonces el volumen final de la disolución va a ser la suma del soluto y del solvente. ¿Ya? Porque ambos son líquidos. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando es un sólido en un líquido, se mantiene el volumen del líquido para la disolución final. Pero cuando estamos mezclando dos líquidos, hay que sumar el volumen del solvente con el volumen del soluto para obtener el volumen final de la disolución. Entonces, en este caso, el volumen final de la disolución va a ser 880 ml de disolución. Por lo tanto, el cálculo, reemplazando ahora sí en la ecuación, nos va a dar, ¿cierto?, los ml de etanol por los ml de disolución y eso multiplicarlo por 100, como está en la fórmula. Y eso nos da un 9,09% y se expresa de esta manera, en volumen. ¿Ya? Porcentaje, volumen. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Se entendió la diferencia con respecto al ejercicio anterior? Ya, porque también podrían haber pensado que uno coloca acá 80 dividido por 800, ¿ya? Pero en este caso no es así por lo que les expliqué, porque si son dos líquidos, el volumen se va a sumar, ¿ya? Para tener el volumen de la disolución. ¿Alguna pregunta de eso? Aquí habían dicho eso, ¿no? O sea, dividir 80 en 800, pero lo que había que hacer era
era sumarlo, en ese caso. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Porque en la prueba, cuando le hagan a ustedes, cuando estén dando la prueba de ingreso a la universidad, solo les van a poner el enunciado y les van a poner alternativas. ¿Ya? Y la alternativa va a estar el resultado. Entonces, puede que alguna alternativa tenga el resultado de este resultado, ¿ya? Y va a haber otro resultado que también indique la división entre 80 dividido en 800 por 100. ¿Ya? Eso le va a dar 10%. ¿Ya? Entonces, se pueden confundir. ¿Ya? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso, que cuando uno prepara una solución donde está agregando sólido sobre líquido, el volumen de la disolución va a ser el volumen del solvente. ¿Ya? Pero cuando uno está mezclando líquidos con líquidos, el volumen de la disolución va a ser la suma, ¿ya?, del soluto más el solvente. ¿Ya? Y este es el último que vamos a hacer ahora, que está en este caso expresado en molaridad. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos dan? O que nos están preguntando, es cuál es la molaridad que va a tener una disolución que contiene 50 gramos de yoduro de calcio, ¿ya?, por cada 500 ml. Entonces nos están diciendo que hay 50 gramos en 500 ml finales, ¿cierto? Si uno calculara la concentración de esto en gramos por litro, por ejemplo, ¿ya?, uno va a tener que hay 100 gramos de yoduro en un litro, ¿ya?, siendo el doble, que sería el doble de esto. Pero aquí no lo están preguntando en gramos por litro, nos están preguntando en molaridad, ¿ya? ¿Cuál es la molaridad de esto? Entonces, para calcular molaridad, la molaridad yo les dije que eran los moles de soluto, ¿cierto?, en litros de solución. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculamos los moles? ¿Cierto? ¿O cuántos moles hay acá? ¿Qué necesitamos para eso? Los pesos atómicos, ¿cierto? Entonces yo les doy también acá los pesos atómicos. Vamos a tener del yodo, vamos a tener que son 127 gramos por mol, y del calcio van a ser 40 gramos por mol. Entonces ya tenemos los moles. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer para poder calcular esos moles de yoduro de calcio? Hay que sacar cuánto cuesta el mol de la molécula. ¿Ya? ¿Y cómo se hacía eso? Hay que sumar todos los pesos atómicos y si uno está repetido como el yodo, multiplicarlo por el número de abajo. Ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos un mol de calcio, ¿cierto? Y 2 moles de yodo, como dice, está repetido. Por lo tanto, ¿ya?, si se fijan, acá les puse un dato que los moles son proporcionales al coeficiente estequiométrico. ¿Ya? Si se acuerdan, cuando uno tenía una reacción, ¿cierto?, vamos a tener el coeficiente estequiométrico adelante, y ese número que estaba acá se multiplicaba por la cantidad que tenía de cada uno de los elementos, ¿cierto? Por lo tanto, si acá, por ejemplo, tuviera un 2 al frente de esto, pero eso es cuando uno balancea las ecuaciones, tendría el doble de moléculas de yodo y de moléculas, o sea, de átomos de calcio, ¿ya? Pero en este caso no, ¿ya?, porque aquí solo estamos viendo una sola molécula, ¿ya? Pero es un dato para que lo tomen en cuenta también, por si les llega a aparecer algún ejercicio así cuando tengan que resolver después, ¿ya? Entonces hacemos la multiplicación de una vez de calcio por su peso atómico, ¿cierto? Y 2 veces por el yodo. Y eso nos da un peso molecular del yoduro de calcio de 294 gramos por mol. ¿Ya? Entonces ya tenemos ese peso molecular. Sabemos cuánto pesa
el yoduro de calcio. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que ver cuántos moles de soluto van a haber en estos 500 ml, ¿cierto? A ver, creo que alguien habló, ¿no? Ah, no, alguien se metió acá. Acá me pregunto si voy a subir el video. Sí, los videos siempre los subo, ¿ya? Al Classroom. Ahí me dicen que no entendieron el último ejercicio. Dejen terminar este y si alcanzamos, bueno, igual estamos como en el tiempo, no sé si vamos a alcanzar, pero pueden ver el video después y lo revisan. Y si quieren que les explique de nuevo cómo se hace, lo podemos ver en la próxima sesión al inicio. Me pueden preguntar y yo les digo cómo se hacía el ejercicio si tenían la duda, ¿ya? Porque ahora no vamos a alcanzar en el tiempo que tenemos, ¿ya? Entonces, ¿cómo continuamos acá? Ya tenemos este valor, ¿cierto? Del peso molecular. Por lo tanto, ¿qué es lo que harían ustedes con ese valor de peso molecular? Porque ese valor de peso molecular lo que está indicando es que tenemos, ¿cierto? 294 gramos en un mol. ¿Ya? Entonces podemos aplicar la regla de 3 también, como lo hicieron la otra vez, en el otro ejercicio. Entonces decimos que si hay 294 gramos en un mol, ¿ya? Y ahora que queremos saber a cuántos moles corresponden los 50 gramos que nos están diciendo acá, hacemos la regla de 3. ¿Ya? Multiplicamos cruzado, ¿cierto? 294 por este valor que no se sabe y 50 gramos por un mol. Y vamos a obtener que en 0,17 moles vamos a tener los 50 gramos. Entonces, como nos están pidiendo una disolución que contiene 50 gramos, ¿ya? Eso es equivalente en este caso a 0,17 moles. ¿Ya? Entonces ya tenemos los moles, ya sabemos los moles. Ya tenemos los moles y tenemos que verlo por volumen de disolución. Entonces, decíamos que los 50 gramos están en 500 ml, ¿cierto? De disolución. Entonces, 0,17 moles van a estar en 500 ml de disolución. ¿Ya? Pero la molaridad se expresa por litro, por cada litro. Por lo tanto, para sacar cuánto hay por cada litro, lo que tenemos que hacer es multiplicar estos 500 ml por 2, ¿ya? Para que sean 1000 ml, que es lo que es un litro, ¿cierto? Entonces, los moles también se van a multiplicar por 2, por lo tanto tenemos 0,34 moles en un litro. ¿Ya? ¿Y esto cómo se expresa? ¿Ya? Tenemos aquí me equivoqué, se los voy a cambiar, porque les puse 0,17 moles en un litro, pero son 0,34 moles en un litro. ¿Ya? Me equivoqué en anotarlo acá. ¿Ya? Esto, el cálculo que les dé finalmente, ¿ya? Se anota con una M, y la M indica que es el valor molar. ¿Ya? La M significa molar y es la unidad con la que se expresa la molaridad. ¿Ya? Ahora, de hecho, se lo voy a cambiar al tiro para que lo quede claro. Hay 0,34 moles en un litro, por lo tanto, esto va a ser 0,34 molar. Ahí sí. Me había quedado con el valor del 0,17. Eso es solo porque nos decían que estos moles, ¿ya? Que correspondían a estos gramos, estaban en 500 ml, ¿ya? Pero como la molaridad se expresa en litro, tenemos que verlo en un litro. ¿Ya? Eso, no sé si les resultó más complicado esto aún que el otro anterior que me habían preguntado. ¿Ya? Porque acá me preguntaban que no entendían el último ejercicio, pero ese, me imagino que se refieren al anterior que vimos. Entonces el de ahora puede que también tenga dudas. Por eso, como ya no nos queda tiempo, estamos pasados en la hora,
La próxima semana, si quieren, podemos comenzar, ¿ya? Repitiendo el ejercicio, pero la idea es que lo vean, ya vean el video en el Classroom y de ahí, si aún viendo el video no lo entienden, o revisando el PowerPoint, porque también pueden revisar el ejercicio y ver cómo, porque ahí yo les escribo qué es lo que se está haciendo, si se fijan. Yo les digo, primero se necesita saber eso, qué es lo que tenemos, ya, en este otro. Yo les explico que como ambos son líquidos, se suman el soluto y el solvente, ya. En esos casos, si aún así leyéndolo y tratando de resolverlo por su cuenta y viendo el video no lo entienden, pregúntenmelo en la próxima sesión y lo volvemos a explicar, ¿ya? No hay problema con eso. Voy a detener la grabación.